Bueno, muy buenas noches, damas y caballeros, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión en línea del técnico en operaciones de comercio exterior de las fichas de aprendizaje 3069-937, 3069-939, 3069-941, que tiene como propósito la socialización de la evidencia de aprendizaje de producto, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, citada para el día jueves 24 de octubre de 2024 a las 7:30 de la noche, que se está desarrollando, gracias a Dios, en estos instantes. ¿Cuál sería el orden del día? Mm, Hacer una pequeña aclaración sobre la anterior evidencia, aunque se fue lo más claro posible, pero teniendo en cuenta algunas consultas que se han realizado por medios como la mensajería interna, donde estoy señalando, y uno que otra consulta vía correo electrónico, teniendo en cuenta de que pues a algunos se les ha dificultado entrar a la plataforma. Entonces, recordemos que el ambiente oficial de interacción es nuestra plataforma Sayuna, que se escribe Sajuna, pero se menciona Sayuna y significa semilla. Entonces, tengan muy presentes esos requerimientos para que haya la trazabilidad de la información y tengan el sustento ante posibles reclamos, preguntas, quejas y observaciones ante algún instructor o algo en particular. Entonces, habitúense en lo posible en utilizar el ambiente virtual de aprendizaje, que es su espacio de interacción oficial. No siendo más, yo en la medida que se vaya ya más adelante, ya saben, habitual, pues yo lo sé hacer así, sin aclarando si no hay ningún tipo de discriminación ni nada por el estilo para los compañeros que se les dificulta interactuar vía micrófono. Momentáneamente tengo deshabilitado el chat, en su justo momento lo habilitaré para que lo tengan presente. Ahora sí, entrando en materia, enfocándome especialmente en la evidencia de presentación del caso, pues voy a remitirme a la guía de aprendizaje. Entonces, como les mencioné, esta parte de aquí es una fuente, es una de las fuentes que ustedes deben consultar. Este enlace, algunos compañeros me mencionaban que no estaba habilitado. Yo ya lo he navegado en varias oportunidades y el enlace perfectamente está funcionando. Y pueden consultar otros enlaces, pero aquí obviamente de navegarlo muy bien, de interactuar con los diferentes links, hipervínculos y demás, y ustedes van a encontrar la información. Es así como la presentación en texto que está aquí, pero los diferentes links y demás expresiones en particular van a encontrar más información. Teniendo en cuenta lo que nos solicitaba y es haciendo una aclaración, así como se dio en la anterior sesión, que me hicieron una aclaración sobre la evidencia relacionada con el informe de planteamiento de la ecuación, ya se hizo la aclaración del caso. Eso hay que hacer la observación y la escucha en las grabaciones. ¿Por qué les invito a que lo hagan? Hay una fácil opción que está disponible en YouTube. Esa es una opción, a veces porque se nos limita la parte de la consulta de las grabaciones utilizando algunas aplicaciones. La otra, porque al formular las preguntas percibo eso, que no observamos y escuchamos la grabación. Y en la aclaración, y si observamos ya y escuchamos la grabación, ahí encuentran la respuesta a lo que están preguntando, pero yo ni más faltaba, pues yo les resuelvo la inquietud cuando lo formulan por los medios como tal que ya les mencioné, pero eso es un indicador claro para mí de que no se está haciendo por algunos, claro está, ese ejercicio de observación y escucha las grabaciones de la sesión en línea. No lo digo particularmente para mí, sino que eso se puede ver reflejado con los demás instructores del equipo ejecutor de su proceso de formación. Entonces,
para que vayamos puliendo ese aspecto en especial, ¿no? Como les aclaré, ¿qué es lo que se debe realizar? Un video promocional exponiendo las conclusiones extraídas de la consulta del caso. Esto es lo que debe en esencia concluir el video. Esta opción de aquí. ¿Listo? Aquí hay unas indicaciones, si lo queremos manifestar de esa manera, que nos permiten entrar a elaborar otros aspectos en específico para realizar una buena presentación, entre otros ítems. Usted está en la total libertad de consultar otros aspectos. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que deben de realizar? Haciendo las siguientes aclaraciones. Grabar un video de la presentación de la propuesta de lanzamiento, de esta información que nos está pidiendo aquí. Esta debe tener una duración máxima de 5 minutos, el video debe estar editado y poseer una buena calidad de audio. Se debe expresar el proceso y la solución a esta idea propuesta. El aprendiz debe ser el presentador. Obviamente, pues sería como en voz en off. Pues si se puede generar un primer plano, genial. Se puede utilizar ayudas audiovisuales que permitan comprender mucho más la propuesta. No hay límite para la creatividad. Al final del video debe aparecer los créditos de los datos del aprendiz. Esto es una alternativa en la parte del video. ¿Cómo lo pueden hacer? Sencillamente, si vamos tal cual como está en la guía, lo pueden cargar a YouTube. Al momento de configurarlo, lo colocan solamente que esté disponible para la persona que esté, vaya el enlace. En este caso, pues este servidor. Otra alternativa, porque soy conocedor de las diferentes situaciones que vivencian los aprendices virtuales, porque yo he hecho parte de procesos de formación virtual, que no todos van a tener un adecuado teléfono celular o una cámara digital, bueno, sin número de insumo particular para estructurar el video. Entonces, en común acuerdo que hicimos la anterior sesión, por mí no hay ningún problema, realicen una presentación. Puede ser utilizando PowerPoint, Prezi, en Internet hay sin número de herramientas en línea que me van a permitir generar una presentación de manera creativa. ¿Listo? Ya sea el video o ya sea la presentación, debe expresar claramente lo que nos solicita aquí. La presentación inicial, la explicación del instrumento usado para la recolección de datos y toda esa información como tal que está aquí, debe estar aquí. Pero, obviamente, después de haber hecho la consulta de esta parte de aquí. Es leerla, consultarla, extraer la información. Y si hacemos este ejercicio de manera previa con la lectura de material de formación, créanme que esto va a salir, entre comillas, lo más fácil. Pero, como les decía, algunos van a tener la disposición técnica por equipos y demás y conocimiento, y otros no. Entonces, va el plan B, que puede ser una presentación en PowerPoint o en alguna herramienta en línea que genere el hipervínculo, que yo pueda consultarla, como han hecho en otras oportunidades. Me facilitan el hipervínculo y yo navego en la presentación como tal. Algunos decían, porque voy a entrar en el proceso de calificación de las evidencias, que algunos ya han enviado, y algunos me han manifestaban, profe, es que yo la envié en Word. Ahí es donde la información es clara, es lectura. Ahí es donde vuelvo y reitero, no se observe y se escucha las grabaciones, porque lo que estoy manifestando es algo que dejamos claro en la anterior sesión. Otra aclaración, teniendo en cuenta el ejercicio de la anterior evidencia a esta, del informe de la ecuación y otro aspecto en especial de las anteriores evidencias, yo no tengo inconveniente si desean realizar esta evidencia en grupo. Pero la condición sigue siendo la misma porque esa novedad se presentó en la anterior evidencia. Cuando digo la anterior evidencia, el informe de planteamiento de la ecuación. Todos los integrantes del grupo deben de enviar la evidencia. A alguien que no le envíe, pero aparece en la portada de la evidencia y no le envío el archivo, yo no le voy a asignar calificación, porque a mí se me hace una auditoría, un ejemplo para el compañero que ingresó, Leonardo, que esté con Jorge, con Jaime, pero Leonardo no envió el archivo, revisan la plataforma, bueno, ¿y él por qué tiene una calificación? Y no ha enviado el soporte de la evidencia.
Entonces, es la misma regla de juego, por eso entonces. Entonces, en ese orden de ideas, esta información es clara y precisa para los que, fruto de las preguntas que me han realizado teniendo en cuenta esta evidencia. Plazo como tal, como le manifesté, este era claro que iba del 14 al 20 y se la resecciono esta evidencia como tal del video hasta el 27. Me permiten, voy a ver una información aquí. Pero para los que han enviado, lo encuentran hasta el 27, eso no hay ningún problema. Igual que la anterior, la primera evidencia o las primeras evidencias relacionadas con el cuestionamiento y cuestionario de informe de planteamiento, esas van hasta el 27. Recuerden que esas están desde antes de la semana del 14. Entonces están disponibles, lo digo por los aprendices que de alguna manera paulatinamente se han ido colocando al día. Pero les reitero, va a haber un momento que la fase se cierre y demás, y no va a haber más plazos de los que se han estipulado, adicional a lo que está claramente citado en la guía de aprendizaje. ¿Alguna pregunta relacionada al respecto sobre esa evidencia en particular? ¿Alguien que tenga acceso al micrófono y quiera manifestarla o todo está bien? Gracias, Jorge. No, profe, para mí está todo bien. Gracias, muy amables. Ok, Guillermo. Los demás que todavía no tengan acceso al micrófono, y demás, los que tengan acceso al micrófono, en su justo momento, pues tomen apunte y estará disponible el chat más adelante en la sesión. Ahora sí, entrando en materia, ustedes, pues gracias a Dios, ya se han ido familiarizando con la parte de la formación. Esto es de disposición, de disciplina, de entrega. El ambiente nos cambia porque no tenemos que desplazarlo a un espacio físico, si lo queremos llamar así, o un aula, en términos de ser un ambiente de formación. Pero esto es sencillamente usted, en su disciplina y rutina diaria, 1 hora, 2 horas, se dedica a leer el material, revisa la información, no es de acceso de todos los días. La plataforma igualmente ustedes tienen acceso a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero con 2 o 3 veces que usted ingresa, hasta pueden tener la facilidad, como se lo he enseñado en otra oportunidad, de descargar el material. No es necesario que usted ingrese, pero si no lee la información, no consulta fuentes secundarias, créeme que va a estar en ese reproceso de presentar evidencias que no cumplen y otra vuelve y corrige y vuelve situaciones, pero es fruto de eso. Entonces, sencillamente es continuar habituando, no es más. Esto no tiene misterio. Lo digo porque para algunos es su primera vez en formación virtual, entonces vamos a engranando, todavía estamos engranando en esa parte en especial, pero esto no hay inconveniente alguno. Nos cambia el escenario, pero ustedes tienen las habilidades y las capacidades para perfectamente realizarlo. Ahora sí, ya enfocándome en la parte de la guía de aprendizaje de la evidencia que nos cita el día de hoy, relacionada con el algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Eh, sí quisiera que una dama que tenga acceso al micrófono nos colabore con la lectura, para que yo no solamente salga mi voz en la grabación. ¿Quién sería? No todas al tiempo, por Dios. Beatriz, bien pueda. ¿Tiene acceso al micrófono? Sí, ya, profe. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya. Mm,
Entonces sería actividad de aprendizaje, crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y sólidos regulares. Duración 12 horas, materiales de formación. Para el desarrollo adecuado de las evidencias, el aprendiz debe apropiar los contenidos del componente formativo nivel avanzado. Evidencias. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman las actividades de aprendizaje. Evidencia, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Esta actividad consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y el perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares, valiéndose de herramientas computacionales. Se recomienda lo siguiente: consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen según sea el caso. Para ello, se recomienda el apoyo de recursos multimedia y otras alternativas bibliográficas a las que se tenga acceso. Puede guiarse por el siguiente material multimedia, el cual le ayudará a orientarse frente al diseño del algoritmo. Revise la bibliografía que se encuentra en la página. Después de tener la información completa y organizada, diseñe un algoritmo. Piense en la siguiente pregunta: si tuviera un sólido regular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Realice una presentación en la que explique la solución al problema dado. Para la entrega de esta evidencia, tenga en cuenta que la presentación debe tener introducción, problema planteado, la información recolectada de fórmulas y figuras, el algoritmo diseñado incluyendo el proceso y conclusiones. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, formato PDF. Para hacer la entrega del producto, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio para el envío de la evidencia, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Muchísimas gracias. Muy Con gusto. amable. Entonces, insumo muy fundamental que le he dado a conocer, o independientemente, en este caso, pues yo tengo aquí la visual para que tengan acceso al instrumento de evaluación y a los anexos, pero un ejemplo va a tomar en este pronto no se ve, de la diagrama de flujo. En todas las herramientas, por más que no tenga esta visual, voy a citar como ejemplo esto, ¿no? Para que de pronto tengan claridad de esto. Y bueno, con el profesor, con el instructor Ricardo, vemos, no, con los demás compañeros o compañeros, es cuestión de visual y demás, pero si usted ingresa a este, un ejemplo, encuentra las mismas herramientas, el instrumento de evaluación y el anexo. Eso quiero hacer la claridad por si de pronto ponemos a voltear, perdón que lo diga así, a merodear en los diferentes espacios de la plataforma y no encuentro. Entonces, ubicándome específicamente en la parte del algoritmo, aquí está el instrumento de evaluación, lo que les sugería en la anterior sesión. Autoevalúense usted mismo antes de enviar la evidencia. ¿Cumplo o no cumplo? Para minimizar o ir a la fija en el envío de la evidencia, lo que le digo. Hay diferentes, en la parte de la administración, cuellos de botella. Y los cuellos de botella generan reprocesos. Un ejemplo, si hay un proceso mal diseñado a nivel ofimático en una empresa, digamos que en un banco, y las personas van a hacer una fila y demás, y ese sistema sigue fallando ahí, va a haber ese proceso que ese cliente lo van a tener de una oficina a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Y si hay un capital humano mal calificado, ese cuello de botella no va a permitir que fluya acá. Asimismo, usted la parte de aquí, este instrumento de evaluación le permite que usted reduzca en el buen sentido de la palabra ese reproceso de que le envíe la evidencia al instructor y no la provee. Si tranquilamente tengo acceso a él y yo puedo autoevaluarme. Entonces, solo por mencionar uno de los criterios de los indicadores del logro de la variable de esta evidencia. Calcula perímetros, áreas y volúmenes de acuerdo con los elementos de la figura geométrica. El algoritmo posee gráficos necesarios y recursos que brindan mayor soporte para una lectura e interpretación adecuada. Son 4 criterios, bueno, 4 ítems, pero algunos
tienen más ítems de variables que ustedes se realizan ese ejercicio de evaluación. El material, ustedes ya muy bien lo saben dónde lo encuentran. Es de navegarlo, descargarlo, esa parte de aquí está totalmente disponible, eso no hay inconveniente alguno. Pero hago la siguiente aclaración en lo siguiente, que es, no es una cuestión a nivel de generar algo de programación de computador, porque más de uno de haber estado pensando, yo lo que tenemos que hacer, programar algo, no. Sí generar un manejo de herramientas como Excel para generar ese algoritmo o fórmula, si lo queremos manifestar de esa manera, sobre como muy amablemente la compañera nos citaba, y voy a hacer ciertas aclaraciones en la evidencia. Aquí ustedes de consultar, porque puede que en el material no lo encuentren, pero aquí es clara la instrucción, consultar las figuras geométricas, cuadrado, rectángulo, cilindro, etcétera, 3, 5, la que ustedes deseen, y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen según sea el caso. ¿Listo? Aquí nos dice, se recomienda el apoyo en recursos multimedia y otra alternativa bibliográfica. Se quedan acceso a ustedes, internet, de una fuente primaria a la mano, o offline, biblioteca, lo que ustedes quieran, de consultar. Las fórmulas y demás, pues el de rectángulo, cuadrado, triángulo, hexágono, cilindro y demás. Y aquí es donde viene este recurso didáctico muy pertinente para consultar y que ahorita solamente la voy a proyectar parte del video, no todo, para que haya mayor claridad en esta parte. Yo ya tengo, esto es como una primera parte de lo que nos plantea aquí, en este ítem. La información recolectada de las fórmulas y figuras. Pero ese archivo, la gran parte de la información, se lo puede hacer en Excel, pero al guardarlo, o me lo pueden enviar en Excel, eso no hay ningún problema, aunque cuando usted trabaja en Excel, al dar el archivo guardar como, le puede dar en formato PDF, eso no hay ningún inconveniente alguno. Pero esta parte de aquí, como lo van a ver en un ejemplo práctico, en ese video, es la figura y las fórmulas que permitieron generar el cálculo para esa figura, llámese rectángulo, llámese cuadrado, llámese triángulo. ¿Listo? El algoritmo, cuando le decía el algoritmo, la fórmula incluyendo el proceso, cuando yo incluyo el proceso, es que cuando yo le dé F2 sobre esa celda donde se va a estar ahí, yo voy a ver perfectamente la fórmula. No que en el momento apareció el dato, pero cuando vaya a ver la fórmula, pues, ¿cómo calculó el área de esta pregunta? Aquí es donde viene la pregunta de esta parte de aquí. Dice, problema planteado. Después de tener aquí, porque esto digamos que es la base, usted va a adquirir unos conocimientos previos. Bueno, ya sé cómo se calcula el cuadrado, el rectángulo, sin número, cosa en particular. Aquí, ¿qué nos dice la guía? Después de tener la información completa y organizada, diseñe un algoritmo. Piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué quiere decir irregular? Que no tiene las partes iguales, perdón. ¿Qué método utilizaría para calcular el volumen? ¿Base por altura sobre 2 o base por altura más la diagonal? Un ejemplo. Esos son los elementos que me van a permitir diseñar el algoritmo y obviamente incrustar esa posible figura irregular. ¿Listo? El ejercicio clave del planteamiento del problema es esto. Y también lo que ustedes van a consultar Dios mediante de esta parte de aquí, que iría en este ítem en especial. Pero aquí es donde ustedes dan como respuesta esta pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? ¿Cuál es un ejemplo pueden citar? Vamos a exportar 10 unidades de, ¿qué les puedo decir? De un producto que, bueno, de X elemento que no tiene una forma, que tiene una forma irregular, ¿ya? Lo describen en texto.
y pueden insertar esa posible figura. Ya redactaron el problema aquí. Pero aquí viene la cuestión de que van a generar el algoritmo, o sea, esa fórmula en Excel, esta parte de aquí. Entonces, teniendo en cuenta ese aprendizaje previo que van a consultar de estas partes de aquí, pues ya tendría, bueno, entonces teniendo en cuenta estos insumos, esto tiene partes o algo similar a un cuadrado, a un rectángulo, a un cilindro, algo en especial. Esa sería la forma como tal que generaría ese algoritmo. El proceso no es que me lo escriban, miren, ¿no? Sencillamente yo me voy a dar cuenta, al darle F2 en esa casilla, cómo usted calculó el algoritmo para ese objeto irregular. ¿Listo? Y sacar las conclusiones del caso. Entonces, para que tengamos claridad al respecto, voy a dejarles de compartir la pantalla y vamos a ver parte de ese video para que obtengan más información de fondo. Permítanme. También se los voy a compartir al área de chat. Y ya lo voy a colocar a rodar por acá. Muy bien, buenas tardes, estimados alumnos de Matemáticas 2. El día de hoy tendremos una clase muy dinámica, muy entretenida, en la cual ustedes construirán su propio formulario digital y al mismo tiempo un pequeño programita aquí en la hoja de cálculo de Excel que nos permitirá pues calcular perímetros, áreas y volúmenes de algunos cuerpos geométricos. Vamos a empezar a trabajar en lo que es la segunda dimensión y después en la tercera dimensión, donde vamos a hablar acerca de cómo calcular el volumen. Para empezar a hacer este programita, primero tenemos que empezar por abrir lo que es Excel. Recordemos presionar Windows y la tecla R. Escribimos Excel tal como está aquí, damos a aceptar. Excel se va a llevar un tiempo, va a abrir y abrimos nuestro programa y nos dice qué es lo que queremos. Vamos a abrir un libro en blanco para esta ocasión. Yo aquí lo que voy a hacer va a ser calcular el área y el perímetro. Para empezar, sería el área y el perímetro de un rectángulo, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a poner el dibujito del rectángulo. Vamos a buscarlo acá en internet, en Google. Ya estoy aquí en las imágenes y le voy a poner, vamos a poner rectángulo. Y aquí que tenemos un rectángulo. Esto es muy bueno porque dice A, B, que es cada uno de los lados, A de altura y B de base. La voy a copiar esa imagen, la pueden guardar igual en su ordenador si lo prefieren. Yo, para efectos de explicación, simplemente la voy a copiar, la voy a pegar. Y aquí tengo mi dichoso rectángulo. Mi dichoso rectángulo que me va a decir... Aquí nosotros le vamos a decir ingresar datos. Esto es parte de un programa. Ingresar datos, como lo puede ser A, que le voy a poner aquí entre paréntesis altura. Nos estamos refiriendo a este lado. Altura. Y acá abajo la B, que es de base.
lo que voy a hacer va a ser ingresar la altura y la base, y después de eso, el programa, después de haber programado esta hoja, le vamos a poner aquí este módulo de información. ¿Sí? Muy bien, ahora información. ¿Qué información nos puede arrojar? Un cálculo sencillo. ¿Qué podemos obtener de un rectángulo sabiendo dos de sus medidas? Bueno, para empezar podemos obtener el perímetro. Podemos calcular también el área. Y también podemos calcular la medida de su diagonal, de acuerdo con el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo es el perímetro de un rectángulo? Sabemos que es la suma de este lado, más este lado, más este lado, más este otro lado. Es recorrer sus cuatro lados. Yo lo voy a anotar que sea A más B más B. ¿Sí? Si yo le pongo aquí datos, me va a arrojar números. Aquí yo le dije al programita que sea 2 veces la base y 2 veces la altura. Ahora, para el área, simplemente es multiplicar la base por la altura. Le damos Enter. Recordemos que en Excel siempre tenemos que anotar un signo igual antes de cualquier función. Para la diagonal, esto es como el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos un lado A, un lado B y queremos calcular la C. Y para calcular la C era la raíz, así lo escribe. ¿Raíz de quién? De lo que tenga la altura elevado al cuadrado más lo que tenga la base elevado al cuadrado, y lo cierro. Muy bien. ¿Por qué me salen ceros? Porque todavía no le he ingresado ningún numerito aquí. Voy a suponer que tenga 3 unidades de altura, 4 unidades de base, y la información aquí, como vieron, me la arrojó en automático. Hay 14 unidades, vamos a poner aquí unidades lineales. De área hay unidades, pero son unidades al cuadrado. ¿Sí? Y la diagonal mide 5 unidades. Aquí sí yo le pongo otros datos, 6 y 9, supongamos. Me va a decir, tu perímetro es de 30 unidades, tu área es de 54 unidades cuadradas, y tu diagonal mide 10.8166, etcétera, unidades. Muy bien, esa es la forma en que yo quiero programar, que ustedes también programen una hoja de Excel con los diferentes polígonos. Lo tienen que hacer con un triángulo, con un círculo, con un cuadrado, con un rombo, con un trapecio. Y otra de las cosas interesantes que podemos hacer aquí en Excel es, por ejemplo, voy a ocupar este espacio, vamos a señalar aquí que no voy a ocupar esto, lo voy a dejar aquí como espacio simplemente para que vean la separación. Acá en este... Bueno, como ustedes se dieron cuenta, aquí hizo la construcción del algoritmo para un cuadrado, pero es una forma regular. ¿Listo? Porque ahí está el cuadrado, está el triángulo, está el cuadrado, está el triángulo. Perdón que tengo acá una pequeña interferencia. Está el pentágono. Ahorita ya les muestro unas imágenes para que tengamos cierta información, para que vean las diferencias y el trasfondo de la guía de aprendizaje. Ya les comparto la pantalla. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Introducción. Ya tenemos acá claridad, las figuras geométricas y demás aspectos. Consultar la figura geométrica, las fórmulas que definen tanto el área como el volumen. Esa parte ya la tenemos acceso.
el video que ya vimos para tener ciertas guías de el cálculo de información y de cómo se construiría el posible algoritmo, tanto para una forma regular como para una forma irregular. Ya se obtiene esta información completa y organizada, diseñe el algoritmo. ¿Qué es lo que debe hacer? Piense si tuviera un sólido irregular. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre regular y irregular. ¿Qué método utilizaría para calcular el volumen? Y esta parte de aquí, la introducción. El problema, como les decía, pueden citar, vamos a exportar 20 unidades de estrellas, un ejemplo. Por citarles un ejemplo. A China de esta manera, a tanto precio de la unidad, es un precio en específico. Ya tiene el problema planteado. Esta información que usted recolectó, ¿listo? De esta parte. Y el algoritmo diseñado incluyendo el proceso del problema en especial. ¿Listo? Porque esta información de acá es de la información. Esta parte de aquí es información recolectada de las fórmulas y figuras. No es diseñar el algoritmo de todas esas, solamente es la información de lo que sí tiene en cuenta el algoritmo, el del problema planteado. Entonces, aquí está el ejemplo cuando se hablábamos de aquí para que vean la diferencia de cierta ecuación. Esto es de una forma regular. Un cuadrado, un pentágono y un triángulo. Y estas son formas irregulares. Pero ¿qué puede pasar específicamente como lo vemos en esta imagen de acá? Triángulos, que pueden haber triángulos, pero que no tienen los lados iguales, o sea que no es una forma regular. Hay triángulos, hay cuadriláteros, hay pentágonos, porque uno dice, no, es que esto no es un pentágono, porque como forma regular lo que más habitualmente estamos acostumbrados a encontrarnos es a un pentágono. Tiene las partes iguales, eso es lo que caracteriza una forma regular. Pero la irregular, como nos plantea, esto es un pentágono también, esto es un hexágono, esto es un hectágono y esto es un octágono. Entonces, debemos entrar a pensar, como nos dice aquí la guía de aprendizaje, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? De esa un ejemplo. Por citarles un ejemplo, vamos a exportar 3 triángulos, 20 triángulos. Pero si se dan cuenta, no hay problema, que pueden ser triángulos. Pero esa imagen que usted va a insertar y demás, va a ser característica porque no va a tener los lados iguales. Entonces, de ahí es que viene esta pregunta aquí, que está en la guía de aprendizaje. Eso en esencia, y ahorita ya les voy a habilitar el espacio del chat para los que pronto no tienen acceso al chat. Para que ya hagan las preguntas del caso, si ello hubiera. Eso es lo que en esencia debemos de realizar. Consultar la información. Ya tengo claro. Yo ya tengo claro cómo, teniendo ese ejemplo, aunque ustedes pueden buscar asesoría de otras fuentes, recuerden que las 4 fuentes de construcción del conocimiento son el instructor, las TICs, el entorno, y cuando hablamos de entorno no es el entorno habitual, es el entorno de ustedes en el cual ustedes interactúan en su vida cotidiana, pueden ser con su familia, amigos, compañeros de oficina, etcétera, personas que están estudiando, y el trabajo colaborativo. Y ahorita hago la claridad por el trabajo colaborativo también. Entonces, yo ya tengo claridad de esto, yo ya observé un video, bueno, ya tengo más o menos idea de cómo poder construir ese algoritmo de este problema planteado, porque aquí es lo que nos pide en esta parte. No es más, no es construcción de algoritmos y de las fórmulas de la información que usted recolectó. Eso no se le está pidiendo. Más si el algoritmo o la fórmula de lo que yo les decía, teniendo en cuenta esta forma irregular. Vamos a exportar 30 triángulos de X productos sabor a vainilla a Japón. Un ejemplo, una redacción así aleatoria, esta parte de aquí. Pero entonces, bueno, cuando yo voy al rectángulo, cuando me envíen ese archivo de Excel, o en el archivo de Excel me pueden enviar la solución del algoritmo más el problema, y en un archivo aparte me pueden enviar la información recolectada, no tengo inconveniente.
Otros pueden hacer la información en Excel como tal, la saben a copiar y pegar, pero sí quisiera que lo que es el algoritmo y su proceso bien descrito, que es, como lo vi en el video, que la A, que la B, la imagen del problema o del producto a exportar o a importar, hago la claridad del caso, eso sí tiene que ser en Excel. Para yo cuando vaya a Excel y según sea el encadenamiento, si lo queremos llamar así, de las fórmulas y demás, yo en la fórmula donde va a arrojar el resultado principal, yo le voy a dar F2 y ahí me va a dar las fórmulas. Me tiene que dar la fórmula de todo eso que usted calculó, el lado, la base, bueno, sin número aspecto en especial. Entonces, en ese orden de día, eso es lo que nos está pidiendo esto. Algunos se han de preguntar, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la parte de operaciones de comercio exterior? Esto es muy vital, ¿en qué sentido, damas y caballeros? Uno es fundamental, gracias a Dios estamos rodeados de números, sistemas online, offline, que nos permiten generar procesos de cálculos de áreas y demás. Ustedes para realizar procesos de exportación e importación tienen que hacer ejercicios de cubicaje. Usted no puede decir, en este contenedor caben 1000 cajas de tal producto al ojo. Usted tiene que tener claramente las dimensiones. Y si el día que por algún azar de la vida le falla ese sistema online o offline, pues hay una alta probabilidad que usted tenga ahí a la mano un Excel, si lo queremos decir, Excel, pues o una hoja de cálculo de manera online, y ya tenga ciertas bases para usted entrar a calcular, bueno, se presentó este inconveniente, voy a entrar a construir esta fórmula para saber a ciencia cierta cuántas unidades de X producto puedo ingresar en ese contenedor o puedo cargar en ese pallet. Entonces, en ese orden de idea, la importancia en la parte de la matemática. Y se dan cuenta, creo que hay otra evidencia como tal, creo que ustedes ya la socializaron, reconocer software y demás. Son aspectos que nosotros interactuamos en nuestro día a día, hasta como cliente, pero no nos percatamos. A nosotros de alguna manera nos genera una factura, un recibo, pero haber generado todo ese proceso, hubo alguien tras bambalinas que generó ese software, que generó todos esos algoritmos y demás para que ustedes sencillamente le entreguen la factura o el recibo, cosas por el estilo. Entonces, de ahí la importancia de esta evidencia para que ustedes se vayan habituando y le vayan encontrando en el buen sentido de la palabra del por qué ciertas evidencias de aprendizaje, de lo que poco a poco se han ido entiendo, para que cuando más adelante en el técnico ya les hablen de cubicaje, ya les hablen de tipo de cálculo, ustedes ya vayan teniendo las bases relacionadas con eso. Después decir, eso lo vimos en las evidencias de la fase de análisis, y ya vayan con esos aprendizajes previos en la ejecución. Obviamente, pues hasta donde yo tengo entendido, lo que es evidencia sí se bloquean, pero el material va a estar disponible, aunque tienen la facilidad de descargarlo. Los leo, los escucho, damas y caballeros. Preguntas. Jorge. Buenas noches, profesor Ricardo. Mi pregunta es sobre lo que estábamos tratando. Era el algoritmo o la fórmula que se tiene que presentar en sí es sobre el problema, ¿no? Y lo otro sobre la consulta, eso digamos, uno lo puede exponer por hacer un ejemplo como, no sé, con imágenes, digamos, dando una explicación. Sí, eso fue lo que entendí. Sí, efectivamente así. En la guía de aprendizaje está planteado así. Bueno, Listo, profe. Esa era solo mi duda. Muchas gracias. entonces, consultar las imágenes. Perdón, creo que esto se... Bueno, aquí. Consultar las imágenes. Ustedes un ejemplo, pueden citar triángulo, pentágono, cuadrado, rectángulo y demás, cómo se calcula el área, una pequeña descripción que es un cuadrado, citar imágenes y demás. Eso no hay ningún problema. Esto iría aquí. Del algoritmo o de la fórmula, paréntesis, se genera desde el problema planteado. Ya vimos las diferencias, creo que no he ocultado,
que hay triángulos sin una forma irregular que no tienen los lados iguales, tal como lo dice aquí en la pregunta, y gracias por su valiosa inquietud, tal como lo dice aquí la pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Porque ya tengo estos conocimientos previos. ¿Estamos? Sí, profe, eso que claro. Muchas gracias. Dayan, de Lima, ¿cómo vamos? ¿La leo o la escucho? Hola, profe, muy bien, gracias a Dios. No sé si se me levantó la mano porque ando en el celu, pero me quedó claro toda la información. No quería escucharla. La queríamos escuchar. Ah, ok. No, profe, quedó todo claro. ¿De qué ciudad se está conectando? ¿O país? Yo, bueno, yo soy de Santa Marta, Magdalena, pero no vivo en Santa Marta, vivo en el Caquetá. Listo, Dayana, qué gusto. ¿Cómo vamos con el proceso de formación? Eh, Bien, profe, aunque por la zona se me dificulta a veces un poco con el internet, entonces me toca ver las grabaciones, ponerme al día, hacer los trabajos y pues enviarlos. Listo, ok. Recuerde que todos tienen un equipo de instructores a su servicio, encabezado por la instructora vocera Maricela Salazar. Sí, señor. Ok, muchísimas gracias. Leyendo acá una pregunta de Adrián, la misma política, damas y caballeros. En mi caso, no sé cuál es la discreción y instrucciones que están impartiendo los demás instructores, perdón. Esta evidencia también la pueden hacer en grupo. Ya con esta sería, perdón, me actualizo aquí. Con mucho gusto, Adrián y demás compañeros, extender. Pues que yo dado el adicionamiento, informe de planteamiento de la ecuación, video de presentación y la del algoritmo. Si vamos a la guía, ahí especifica que es individual. Pero si quieren presentarla en grupo, no tengo problema alguno. Ya, eso ya es interno de ustedes. Cómo se conectan, cómo intercambian información y demás. Eso ya, alguien me mencionaba que hay grupos de WhatsApp que la instructora decidió utilizar de manera voluntaria. Recuerden que el espacio de interacción oficial de la plataforma para que haya trazabilidad. WhatsApp es una muy buena herramienta, no se los voy a negar, para comunicar y demás, porque si hablamos de a nivel de Latinoamérica es la aplicación de comunicación instantánea, si lo queremos decir así, más usada. Porque si hablamos de Europa y otros países, no es WhatsApp, sino Telegram. Entonces, para que tengan ciertos datos ahí que no está de más tenerlo para algunas actividades que ustedes tengan de manera alterna. Entonces, eso en esencia es lo que nos pide la evidencia. No es compleja, es de tener la base del caso. Pueden hacerla en grupos. Recuerden, todos los integrantes del grupo deben de enviarlo por el enlace correspondiente de manera individual. Caso contrario, porque por el momento este servidor tengo que adelantar una reunión con la instructora a ver cómo va esa dinámica de los trabajos grupales, porque si ya hay unos grupos fijos, pues algunas herramientas se configurarían, sino para que, un ejemplo, Dayan, si está con Jorge o Beatriz, el hecho de que Dayan no va la envía se le refleja a los demás equipos, pero hasta que no haya unos grupos sólidos, prefiero todavía no configurar las herramientas así y que cada uno la envíe, no sería más. Preguntas, leo, escucho o todo estaría ok. Adrián, bueno, Adrián ya respondí su pregunta. Astrid, Beatriz, gracias Jorge. Carolina, Yuxira, la leo Pero, o la profe, escucho. gracias. Edison Pavón, gracias Guillermo. Edison Torres, Gemela Senao, gracias Pilar. Guillermo, Isabela, Jaime, Jenny, Girese, Joana Torres, con mucho gusto Dayana, Jorge Andrés, Juliana,
Gracias, Steve. Magdalena, Natalie, Nicolás, Paloma, Violet, Pilar y Yuxira. La pregunta habitual, ¿qué les pareció la sesión en línea y demás situaciones? Los leo, los escucho. Jorge, lo escucho. Profe, a mí me pareció muy buena porque la verdad yo sí estaba estudiando bastante ese tema, de esa evidencia, y sí me aclaró bastante las dudas que tenía al respecto de eso. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, Jorge. Bueno, entonces, damas y caballeros, por algo me comentaba la instructora que todavía algunos compañeros estaban incorporándose en el proceso de formación. Recuerden, la plataforma está totalmente disponible. Los insumos, lo digo en mi caso particular, igual en que aquí en la plataforma está, específicamente está el espacio de las grabaciones. Mentalicémonos, me voy para cine, siéntese, póngase a ver grabación, hay unas que son cortas y unas que son extensas. Lista la información del caso. Listo, entonces, no siendo más el motivo del presente, les deseo un feliz descanso. Edison, ¿lo leo, lo escucho? O lo leemos o lo escuchamos, según sea el caso. Hola, profe, buenas noches para todos. Profe, esta evidencia es para este domingo 27 de octubre. Gracias por su valiosa pregunta. Según el cronograma, sí hiciera hasta el 27, pero yo la recibo hasta el 3 de noviembre. Excelente pregunta. Ok, profe, gracias. Gracias. El programa va del 20, en el cronograma va del 21 al 27, pero iría hasta el 3 de noviembre. ¿Ya? Ha habido la flexibilidad, entonces aprovechémosla. Ya otras directrices que es la instructora vocera, pues se harían, pero mi criterio va a estar por ahí. Listo, gracias a eso. Entonces no me queda más que desearles que nos deseemos un feliz descanso, tomemos aire y sigamos avanzando. Los felicito por seguir avanzando en su proceso de formación. Feliz descanso, bendiciones. Ya, mil compañeros. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Feliz noche. Gracias, Beto. Gracias, Gracias, profe. Beto. Gracias, profe. profe.